Buenas tardes, el día de hoy les voy a resumir la obra llamada La náusea de Jean-Paul Sartre. Y bueno, empezamos con Antoine Roquetin, que es el protagonista de La náusea. Es un hombre que vive en la ciudad ficticia de Bouville y pues tiene 30 años de edad. Y pues digamos que Bouville es un lugar opresivo y monótono donde, donde ha llegado con la intención de escribir una biografía del marqués de Rollevón, un personaje histórico del siglo XVIII. Bouville es una ciudad pequeña y burguesa, dominada por una sociedad que se preocupa principalmente por la respetabilidad y el orden. Antoine se encuentra en una situación particular, pues él es un hombre sin lazos familiares, sin amigos cercanos ni propósitos definidos más allá de su proyecto de investigación. Y pues a lo largo de su tiempo en Bouville, Roquentin se vuelve cada vez más sensible a las rutinas y superficialidades de la vida que pues lo rodea. La ciudad en sí misma parece representar una prisión para Antoine, pues quien percibe en cada rincón una existencia gris y repetitiva. A medida que vive en Bouville, Roquetin empieza a notar la trivialidad de las costumbres sociales. Observa mucho a la gente de la calle, pues, los gestos y las conversaciones superficiales. Y poco a poco comienza a sentir que estas rutinas pues carecen de sentido. Su desagrado por la vida en Bouville se intensifica mientras pasan los días en la biblioteca, rodeado de documentos y pues escritos sobre el marqués de Rollevón. Aunque este proyecto inicialmente le ofreció un propósito, con el tiempo su interés por Rollevón pues disminuye y comienza a verlo como un esfuerzo vacío y sin relevancia para su propia vida o su propia existencia. La investigación, pues que antes le parecía una misión muy importante, empieza a parecerle tan trivial como la vida de los habitantes de Bouville. Todo en su entorno le produce una sensación de, pues, una especie de sensación de cansancio, de desesperanza, pues que va en aumento. La indiferencia de Antoine hacia Bouville se convierte en una sensación física de incomodidad, una especie de malestar que él mismo define como náusea. Esta sensación va más allá de un simple desagrado pues, hacia la ciudad, esta sensación va más allá de una simple molestia o de un simple desagrado hacia la ciudad, pues es una respuesta visceral a la existencia misma, una reacción a la realidad de que las cosas y las personas simplemente existen sin ninguna razón aparente. En esta náusea, Roquentin siente que el mundo se le vuelve muy extraño, como sin familiaridad con las cosas y personas que lo rodean, o sea, como si hubiera desaparecido por completo. Las cosas ya no son útiles o decorativas, pues se le presentan de manera pura, simplemente como seres en sí mismos. Y este descubrimiento lo llena de un profundo malestar, pues lo enfrenta a la realidad de que su vida y la de los demás carecen de propósito y significado. La vida en Bouville y la náusea que le provoca se ven intensificados por la soledad en la que él vive, pues no tiene relaciones significativas y su única conexión con el pasado es un antiguo amor que pues de una mujer llamada Annie, de quien se separó hace tiempo. Aunque éste intenta distraerse con su investigación sobre el marqués de Rollevón, no puede evitar pensar de que este trabajo, como su vida, es superficial y vacío.
Antoine describe su vida en Bouville como un intento constante de llenar un vacío, pues de encontrar un propósito y que le permita darle sentido a su existencia. Sin embargo, pues se da cuenta de que cada vez es más difícil encontrar ese propósito en su entorno, lo que le hace que, bueno, lo que hace que su malestar crezca sin sentido, o sea, crezca sin cesar. La narrativa de Antoine en este punto pues, de la historia es un reflejo de su creciente alienación y desesperación. Pues el hecho de que Bouville sea una ciudad pequeña y burguesa, donde las personas siguen rutinas predecibles y cómodas, hace de que Antoine se sienta aún más separado del mundo que lo rodea, pues su visión de la ciudad y sus habitantes es pésima. Ve a las personas como individuos atrapados en una vida sin propósito y la ciudad como un lugar sin vida. Bouville, en cierto sentido, pues, se convierte en el reflejo de la propia crisis existencial de Antoine, un lugar donde pues todo parece inmóvil, sin rumbo, ni destino, y donde la náusea de Antoine se convierte en una especie de manifestación física pues de su desencanto y desesperanza. A lo largo de su vida en Bouville, Antoine recuerda, pues, como lo antes mencionado, su relación con Annie, una mujer que fue una de las pocas personas que le dio sentido y propósito a su vida. La relación con Annie fue apasionada y marcada por una búsqueda de momentos de perfección, pues que ella creía podían darle sentido a la vida. Annie tenía la idea de que ciertos momentos podían alcanzar una belleza y significados supremos, una idea de que ambos compartieron durante mucho tiempo. Y pues para Annie estos momentos perfectos eran lo único que realmente valía la pena, momentos en los que la vida parecía tener una razón y un propósito. Sin embargo, con el tiempo esta relación se terminó. Y Antoine, que aún piensa en ella, porque pues podemos observar que Antoine es una persona muy nostálgica, sabe de que esa conexión ya no puede llenar el vacío existencial que siente. La idea de los momentos perfectos que Annie buscaba siempre ha fascinado a Antoine, pero también le provoca una cierta frustración, pues Antoine se da cuenta de que esa búsqueda es ilusoria y de que los momentos perfectos no pueden ofrecer un propósito duradero. La relación entre ellos fue muy intensa, pero pues siempre estuvo marcada por el hecho de que ambos buscaban algo en el otro que nunca llegaron a encontrar completamente. Antoine recuerda esos momentos con Annie como episodios de felicidad, pero pues también de angustia, pues ambos sabían que aunque esos instantes parecían perfectos, eran efímeros. Y aunque ya no tiene contacto con Annie, pues su recuerdo le sirve como un punto de comparación para su vida actual. La memoria de Annie es un recordatorio constante para Antoine de la falta de sentido en su vida actual. Reflexiona sobre cómo en el pasado intentó encontrar el propósito en la relación, pero incluso ese amor no fue suficiente para llenar el vacío que siente. A través de estas reflexiones, Antoine se da cuenta pues de que su vida ha sido una búsqueda continua de significado de cosas externas, en personas y momentos que ya no están presentes. A diferencia de la relación con Annie, la vida pues en Bouville es monótona y carente de esos momentos especiales que le daban un sentido momentáneo. Antoine se siente atrapado en una existencia vacía, pues incapaz de encontrar una razón para poder seguir adelante. El recuerdo de Annie también le sirve a Antoine para pues, analizar sus propias creencias y su visión de la vida. Annie buscaba un propósito de los momentos perfectos, mientras que Antoine se encuentra ahora en una etapa donde incluso esos momentos le parecen inalcanzables o insignificantes.
Su relación pasada representa para él una de las pocas experiencias que le dieron felicidad, pero ahora, en su vida solitaria y alienada, esa felicidad le parece ilusoria. Antoine se da cuenta de que pues esa conexión se ha convertido en un reflejo de la vacuidad que siente. A medida de que sufre una crisis existencial, se comprende que la búsqueda del sentido en las relaciones y los momentos perfectos es tan fugaz y vacía como cualquier otra ilusión. En este punto, Antoine empieza pues a aceptar que su vida ha sido una serie de intentos fallidos de llenar un vacío que parece insuperable. La memoria de Annie, en lugar de consolarlo, solo intensifica su sentimiento de soledad, pues al recordar su relación pasada, Antoine se enfrenta al hecho de que su vida ha sido una búsqueda constante de algo que nunca llegará, o bueno, de algo que nunca llega. Una búsqueda de significado que pues, siempre termina en una frustración. Esta comprensión le provoca una profunda tristeza, pues ve su existencia como un camino interminable de intentos por encontrar sentido en cosas que en el fondo carecen de cualquier propósito real. Entonces, la náusea que Antoine experimenta se vuelve más intensa a medida de que comienza a percibir el mundo de una manera distinta, llena de detalles y sensaciones que parecen que antes pasaban desapercibidos. Pues un día mientras se encuentra en un parque, Antoine observa una raíz de árbol y pues tiene una revelación que lo sacude profundamente. La raíz, algo tan simple y ordinario, la raíz de un árbol, de repente se le presenta como la existencia pura, o sea, una existencia sin sentido ni propósito. La raíz está ahí, simplemente es y sin una razón aparente. Y Antoine se da cuenta de que pues la raíz y en su extensión todas las cosas que lo rodean no necesitan una justificación para poder existir. Este descubrimiento lo llena de una mezcla de asombro y terror, pues se le enfrenta con la realidad de que la vida misma carece de sentido. A partir de este momento, Antoine pues comienza a ver cada objeto y cada aspecto de la realidad como una claridad perturbadora. Antes, los objetos y las personas parecían tener un propósito, o bueno, pues una función. Ahora se le presentan como entidades independientes y deprovistas. O sea, esta percepción se convierte en una experiencia física, una náusea que Antoine siente en su estómago, una sensación de repulsión hacia la realidad misma. La náusea es una reacción a la verdad de que todas las cosas, incluida su propia existencia, son absurdas, son vacías, o sea, no tienen, o sea, son vacías de cualquier propósito. La revelación sobre la raíz en el parque es solo el inicio de una cadena de reflexiones sobre la naturaleza de la existencia, reflexiones que intensifican su sensación de alienación. La transformación de Antoine es un observador distante de la realidad lo que lo lleva a cuestionar su propia existencia. Pues siente que en este universo carente de sentido, él mismo se ha convertido en un ser que solo es, sin ninguna función o razón para existir más allá de una mera presencia. La angustia que siente por la revelación de la absurda naturaleza de la existencia lo hace experimentar el mundo de una manera pues más distinta a lo que él había percibido antes. La idea de la vida como algo esencialmente vacío y sin justificación le provoca una profunda sensación de desesperanza. La náusea, que comenzó como una incomodidad física, se transforma en un malestar existencial total, que pues permea todos los aspectos de su vida. Este nuevo modo de ver la realidad provoca que Antoine se sienta aún más alienado y apartado de la vida cotidiana de Bouville.
La ciudad que antes le parecía insignificante y monótona se convierte ahora en un símbolo del vacío de la existencia humana. La rutina diaria de las personas en la ciudad le parece absurda, como si todos estuvieran actuando sin ser conscientes de lo vacío que todo, o sea, de lo vacío que es todo lo que hacen. La vida en Boville, que anteriormente le resultaba opresiva, ahora le parece simplemente una continuación sin sentido de la misma crisis existencial que le enfrenta. La náusea no es solo un sentimiento personal de Antoine, sino también una manifestación del vacío que él percibe en el mundo, pues que lo rodea. La revelación sobre la existencia de las cosas y el universo tienen efectos profundos sobre cómo Antoine experimenta su relación con los demás. Las personas de su vida, como el vendedor de la tienda o incluso los desconocidos de la calle, se le presentan de una manera distante y deshumanizada. Siente que pues no hay ninguna diferencia entre los seres humanos y los objetos que lo rodean, y que todos comparten la misma indiferencia y falta de propósito. De hecho, las personas que parecen ser más bien como objetos, son como son como una especie de maquinaria existencial que funciona sin necesidad de una razón más allá de su propia continuidad. Esta percepción lleva a Antoine a sentirse más aislado que nunca, pues ya no puede conectar con los demás de manera auténtica, ni siquiera en un nivel emocional o intelectual. La náusea que está experimentando lo separa de la humanidad y lo coloca en una posición en la que no puede encontrar consuelo en nada ni en nadie. Uno de los aspectos más relevantes de la vida de Antoine Roquetin, el protagonista de la náusea, es su papel como autodidacta, lo que añade una capa muy importante a su crisis existencial. Pues a lo largo de la novela, Antoine está obsesionado con comprender el mundo y consigo mismo, y es esta búsqueda de conocimiento que comienza a desconectarse aún más de la realidad cotidiana que lo rodea. Este proceso de aprendizaje es fundamental para entender la profunda alienación de Antoine, ya que pues la falta de una guía formal o un propósito claro en su educación refleja su lucha para encontrar sentido en un universo que pues parece no tener. Entonces, Antoine se dedica a estudiar y a reflexionar sobre el pasado del marqués de Rollevón, un personaje histórico que él había elegido investigar, creyendo que a través del estudio de la historia podía encontrar algo que lo redimiera o le diera algún tipo de respuesta. Sin embargo, pues su estudio del marqués y la historia no lo lleva a ninguna revelación positiva, sino que pues solo profundiza en su desasiego. Al igual que los objetos y las personas, la historia se le presenta vacía y sin propósito, como una mera repetición de eventos sin sentidos. El hecho de ser autodidacta amplifica su aislamiento porque pues, no sigue un camino de conocimiento convencional, ni tiene un maestro o mentor que lo guíe. Se enfrenta a la angustia de aprender sin una estructura que le dé dirección, lo que lo coloca en una constante lucha interna. Además de su dedicación a la figura del marqués de Rollevón, Antoine también estará obsesionado con la escritura de su diario personal. Este diario en el que pues anota sus pensamientos más íntimos sirve como un reflejo de su búsqueda de respuestas. Sin embargo, al escribir sobre sus pensamientos y sentimientos, Antoine se da cuenta de que no está alcanzando ninguna verdad trascendental, pues en lugar de eso está atrapado en un tipo de ciclo interminable de reflexión que lo consume aún más. La escritura se convierte en una especie de refugio para él, pero al mismo tiempo pues lo mantiene atrapado en una forma de afirmarse a sí mismo, de pues
tratar de no formar, o sea, de tratar de no dar forma a lo que le ocurre, pero pues también resalta la, la contradicción de su existencia. Intenta encontrar sentido a lo que pues por naturaleza no lo tiene. El autodidactismo de pues, Antoine también refleja su lucha contra la alienación social. Este rechaza el conocimiento tradicional y las convenciones de la sociedad que lo rodean. La educación académica no es una opción para él, ya que ya que se percata de la falsedad y la superficialidad de los sistemas educativos que solamente enseñan lo que pues, es conveniente para la sociedad, sin ofrecer un tipo de acceso real a la comprensión profunda de la vida. En su lugar, Antoine busca respuestas por su cuenta, pero pues se enfrenta a la ironía de que su propio proceso de aprendizaje no lo libera, pues no lo libera de la angustia existencial, sino más bien la intensifica aún más. Se encuentra atrapado en un ciclo de reflexión infinita, sin una salida clara. Entonces, este proceso de autoaprendizaje es como que paralelo a su lucha por darle un propósito a su vida. Mientras más estudia, ya sea la historia del marqués o sus propios sentimientos, más se aleja de la posibilidad de encontrar algo que le proporcione consuelo. El autodidactismo es, en lugar de ser una vía para el conocimiento, algo que, o sea, algo que se convierte en una fuente, en una fuente más de angustia. A medida de que Antoine se adentra en su propio mundo, pues, de pensamientos, se ve cada vez más alejado de la realidad que antes percibía como normal. La diferencia entre el hombre y el mundo se amplía y la búsqueda del conocimiento solo sirve para, pues, profundizar la brecha entre él y los demás. El hecho de que Antoine se vea como autodidacta también habla de su incapacidad para pues aceptar la estructura del mundo tal y como es. Él no quiere ser parte de un sistema de conocimiento establecido, ni ser influenciado por los demás o por las demás ideas de otros. Pero pues al mismo tiempo esta independencia lo condena a una vida de constante reflexión sin propósito. Es en su obsesión por encontrar una respuesta pues, a la absurda naturaleza de su existencia, Antoine se convierte en una especie de filósofo errante, incapaz de encontrar alguna resolución definitiva a sus pensamientos. Finalmente, pues la vida autodidacta de Antoine lo lleva a una sensación de desesperanza. Aunque constantemente busca pues entender el mundo y su lugar en él, su rechazo pues hacia los sistemas del conocimiento establecido y su dedicación a una forma de aprendizaje personal lo dejan atrapado en un en un ciclo sin salida. La autonomía intelectual, lejos de liberarlo, lo esclaviza a un proceso lo esclaviza a un proceso que no tiene fin. Este enfoque autodidacta y pues la constante lucha con el conocimiento le sirven a Antoine como un espejo de su propia alienación y su rechazo al aceptar el mundo tal cual es. Uno de los episodios más significativos de la náusea es cuando pues Antoine se encuentra con el Museo de la Ciudad, un lugar que pues representa de manera literal y simbólica la repetición y la inmutabilidad de la historia, el arte y pues, de la vida misma. En esta sección de la novela se convierte en un escenario donde se intensifican sus sentimientos de alienación y de irrelevancia de la existencia humana. Podemos leer que pues Antoine visita el museo en un intento de encontrar algo que lo saque de su estado de incomodidad y angustia. Pero lo que descubre es aún más perturbador, pues mientras más observa las piezas de arte, los estatuas, los retratos y los objetos exhibidos, comienza a sentir que pues todo lo que lo rodea está fuera de lugar.
o sea, está vacío, carente de cualquier propósito. Cada pieza que parece congelada en el tiempo, pues representando un pasado lejano que ya no tiene conexión con la realidad. Este encuentro con el museo refleja la percepción de Antoine sobre la historia y el arte, cosas que deberían ser significativas y trascendentales, pero que en realidad solo son repetitivas y desprovistas de vida. Al principio, pues Antoine se siente desconcertado por la perfección de las obras en exhibición, pero de pronto su admiración se convierte en un tipo de repulsión. Él comienza a ver las estatuas y los objetos como elementos muertos, como si fueran representaciones vacías de algo que ya no tiene valor. Pues para Antoine, el museo es un espacio donde pues, el tiempo se ha detenido. Las piezas del arte que están ahí, pero no tienen ninguna conexión con la vida actual, son vestigios de que un pasado que ha perdido, pues, de un pasado que ha perdido su relevancia. Se siente invadido por una sensación de repulsión hacia la eternidad de estos objetos que parecen estar condenados a existir de manera notable e indiferente a los seres humanos. Este momento, pues, esta escena de la escena del museo, pues, es clave porque acentúa la crisis existencial de Antoine. El museo, como el resto de estructuras que forman parte de la vida cotidiana, representa la repetición y la falta de significado. Las pinturas, las escrituras y los objetos están allí para ser observados por los seres humanos, pero pues no tienen ningún propósito más allá de eso. Antoine comienza a darse cuenta de que el museo es un microcosmos de la vida misma. Todo lo que hace el ser humano es también una especie de repetición sin sentido, una lucha constante por darle un propósito a algo que es inherentemente vacío. La, la atemporalidad pues, del museo refuerza la sensación de que la vida humana está atrapada en un ciclo interminable, sin escape y sin propósito. Antonio también se siente particularmente afectado por la falta de vida de las piezas. A medida de que recorre las salas, no puede evitar pensar en la muerte que se oculta tras cada una de las obras. La serenidad de las estatuas y la quietud de los cuadros lo confrontan con la idea de que la existencia humana es finita y que al final todo lo que los seres humanos crean, ya sea arte o ideas, también se extinguirán. Este pensamiento lo sume aún más a una angustia, ya que se da cuenta de lo efímero que es todo, o sea, de lo efímero que constituye toda su vida. Para Antoine, las piezas del museo no solo son, no, o sea, no solamente representan el pasado, sino también la inevitabilidad de la desaparición, la falta de sentido y la repetición cíclica de la historia, sin que nada de ello realmente importe. Pues este encuentro con el museo también destaca mucho la contradicción en la que se encuentra Antoine. Pues por un lado está buscando respuestas en el arte y la historia, esperando que éstas le den algún tipo de explicación o consuelo. Pero, por otro lado, se da cuenta de que el arte, al igual que la historia, es una forma de evasión de la realidad, una forma de pues, aferrarse a algo que ya no tiene poder de transformación. La visita al museo confirma que los objetos, los recuerdos y las representaciones del pasado no solo existen como una sombra de lo que alguna vez fueron. Para Antoine, todo fue una repetición interminable que no lleva a ninguna parte. Y pues al salir del museo su percepción de la vida se ha intensificado. Y la náusea pues se ha profundizado aún más, pues ahora entiende con mayor claridad que la existencia humana es igualmente una forma de repetición sin sentido. El museo, por lo tanto, se convierte en una especie de símbolo en el que Antoine se enfrenta al vacío existencial de la vida humana.
Lo que inicialmente parece ser un lugar donde se puede encontrar algo de valor o significado, termina por ser una metáfora de lo que Antoine ve en el mundo en general, o sea, un lugar lleno de objetos que no tienen ningún propósito